Mi esposa fue a la cena de empresa para parejas con su amante. Mientras se vestía, eligiendo el mejor perfume, los tacones más altos, el labial más provocativo, sonriéndose al espejo como si estuviera a punto de vivir una fantasía adolescente, yo estaba en la oficina de la sala, escribiendo la última línea de la carta de divorcio. Lo sabía. Cada gesto suyo de los últimos meses gritaba la verdad que no se había atrevido a decirme. Los constantes retrasos. Las risas forzadas por teléfono. La frialdad en la cama. La ausencia en su mirada. Y ahora, esta cena, un evento solo para parejas, una invitación que ni siquiera se molestó en fingir que compartía conmigo. Ya había elegido con quién iría. La carta estaba en la mesa del comedor cuando regresó. Yo ya no estaba. Y mi ausencia era la única respuesta que merecía. Llevé solo una maleta. No dejé notas ni explicaciones. El dolor que me causó era tan evidente que cualquier palabra sería inútil. La amaba. Y ella lo sabía. La amaba con la fuerza de quien cree que el amor es compromiso, construcción, presencia. La amaba incluso cuando ya no me miraba con ternura. Y quizás por eso mismo dolía tanto. El amor no murió, fue asesinado. Y el crimen fue silencioso, pero brutal. Cuando vio la carta, se quedó en shock. Buscó por toda la casa, los armarios, el aroma de su almohada. Pero yo ya no estaba. Me llamó, me envió mensajes, lloró en los mensajes de voz. Ninguna respuesta. Y aún así, incluso ante el caos que ella misma creó, no lo persiguió. Decidió quedarse con él. Tal vez pensó que esa pasión fugaz soportaría el peso de su decisión. Tal vez pensó que yo volvería. O que el tiempo lo curaría todo. Pero el tiempo tiene un defecto curioso, no cura lo que nunca fue cierto. Y con el tiempo, lo descubriría de la manera más cruel. Ella siguió adelante con su amante. Y yo seguí adelante con el dolor. Me costó levantarme. Intenté comprender. Intenté odiarla. Pero nada llenaba el vacío. Hasta que un día, cansado de justificar su cobardía, empecé a vivir. De verdad. Conocí gente. Algunos heridos. Otros con historias tan destrozadas como la mía. Pero, entre encuentros fallidos y silencios reconfortantes, volví a encontrarme en el espejo. Y en el reflejo, vi a un hombre que ya no cargaba con la culpa. Vi a alguien que merecía ser amado, otra vez. Pero de una manera diferente. De una manera limpia. Su romance no duró mucho. Quizás meses. Quizás semanas. No lo sé con exactitud. Lo que sí sé es que él se alejó, como todos los que vienen solo por deseo. Ella intentó otras relaciones. Ninguna duró. Ninguna comparada con lo que yo le ofrecía. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que el amor no es la adrenalina de los encuentros secretos. El amor es cariño, es permanencia, es querer estar ahí cuando todo se derrumba. Pero allí, entre las sombras de la vida que eligió, empezó a cosechar lo que sembró, hombres que solo querían su cuerpo, cenas vacías con sonrisas falsas, mensajes ignorados, promesas rotas. Se dio cuenta de que nadie la miraba como yo. Que nadie la escuchaba como yo la escuchaba. Que nadie soportaba su dolor como yo. Empezó a extrañarme no solo a mí, sino también a la versión de sí misma que existía a mi lado. El orgullo la frenó. Pero el dolor empezó a empujarla. Y un día, decidió buscarme. Me encontró. En una plaza, con una mujer a mi lado y un niño en brazos. Una leve sonrisa en mi rostro. La paz que nunca había visto en mí cuando aún estábamos juntos. Me observó desde lejos. Esperó. Y después de unas semanas, reunió el coraje para llamarme. Ofreció 1000 excusas. Dijo que se arrepentía. Que nunca fue amor con él. Que me extrañaba. Que ahora lo entendía. Que quería intentarlo de nuevo. Y yo, la escuché. Atentamente. Con serenidad. Y cuando terminó, respiré hondo. Sonreí. Y dije que el amor que desperdició hoy fue lo que construyó los cimientos de mi nueva vida.
Lloró. Me pidió otra oportunidad. Pero ya no había espacio para ella. La puerta que ella misma había cerrado ahora estaba cerrada por el tiempo. Y por las decisiones. En los días siguientes, intentó recuperar el control de su vida. Pero el pasado era un espejo incómodo. Dondequiera que miraba, veía mi ausencia. Y por mucho que intentara engañarse, nada la llenaba. Empezó a evitar los espejos. A aislarse. A perderse en sus propios pensamientos. Intentó convencerse de que solo era un error. Pero en el fondo, lo sabía, era una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. La más cruel de ellas, perder al hombre que más la amaba. Un día, conversando con una amiga, confesó entre lágrimas, cambié el amor por una ilusión. Y ahora el amor vive con otra persona, mientras yo vivo con el recuerdo de lo que destruí. Y esa frase resonó durante mucho tiempo. Descubrió que el amor verdadero es raro. Y que el orgullo es un veneno silencioso. Intentó distraerse con nuevas caras, nuevos bares, nuevos viajes. Pero la sensación siempre era la misma al volver a casa, un vacío creciente. Una añoranza irremediable. Una noche, sin esperanza de reconciliación, abrió una vieja caja de cartas y recuerdos. Allí encontró fotos, mensajes, notas mías. Y en un sobre amarillento por el tiempo, había un trozo de papel que nunca había visto. Era una carta. Una carta que escribí días antes de la traición, en la que planeaba un viaje sorpresa para ambos. Quería reavivar lo que habíamos perdido. Quería luchar. Ella nunca lo supo. Nunca tuvo la oportunidad de ver cuánto la amaba. O tal vez sí, y no quiso verlo. Al leer esa carta, cayó al suelo, sollozando. Fue en ese momento que comprendió, el amor que perdió había estado ahí todo el tiempo. Pero eligió el riesgo, la adrenalina, el error. Esa fue la noche más larga de su vida. Durmió en el suelo de la sala, abrazada a una carta que llegó demasiado tarde. Se despertó sola. Como había estado durante los últimos meses. Como estaría a partir de entonces. Intentó escribirme. Intentó llamarme. No por insistencia, sino por desesperación. No contesté. No por venganza. Sino porque ya no tenía sentido. Su capítulo en mi historia había terminado. Y la nueva historia que estaba escribiendo ahora estaba llena de paz, reciprocidad y amor. Pero el destino, irónico y cruel, le tenía reservado algo más. Un reencuentro inesperado. Una revelación que jamás imaginó. Una dolorosa coincidencia que la haría revivirlo todo. Porque hay cosas que el tiempo no puede borrar. Hay errores que no se pueden reparar. Y hay amores que nunca regresan. Y justo cuando creía haber sentido todo el dolor, algo sucedió. Algo que cambiaría para siempre su recuerdo de mí. Ahora solo queda una pregunta: ¿qué fue lo que vio, que le hizo comprender, de una vez por todas, que nunca más volvería a tener al hombre que la amaba? Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticio, pero contienen verdades profundas sobre cómo la infidelidad puede destruir hogares, amores y vidas enteras. El objetivo es mostrar, con intensidad y realismo, que quienes traicionan siempre pagan un precio, tarde o temprano. Prepárate ahora para escuchar una historia impactante, intensa e inolvidable. Jonathan y Melissa se conocieron en sus primeros años de edad adulta, cuando todo era un sueño y apenas empezaban a andar. Él trabajaba como supervisor en una empresa de distribución de alimentos, ya consolidado en su carrera, mientras que ella estudiaba administración de empresas y hacía prácticas en una agencia de marketing digital. Su encuentro fue casi accidental, un conflicto de agenda, un error en la entrega de materiales, un intercambio de correos electrónicos que se convirtió en llamadas telefónicas y luego en conversaciones que trascendieron los asuntos profesionales. Melissa, siempre práctica y ambiciosa, encontró algo en Jonathan que la hacía bajar el ritmo. Había en él una calma profunda, una confianza madura que contrastaba con el caos en el que ella solía vivir. Él, a su vez, vio en ella una energía que no había sentido en nadie en mucho tiempo. Había vida en sus ojos, intensidad en sus gestos, una risa que llenaba la sala y hacía que la gente mirara, aunque fuera disimuladamente.
Y esto lo inquietó de una manera que creía haber olvidado. Su relación no tardó mucho en dejar de ser una coincidencia y convertirse en realidad. Juntos, compraron un pequeño pero acogedor apartamento. Estaba en lo alto de un edificio con vistas a las vías del tren, algo que a otros quizá les incomodaba, pero para ellos se convirtió casi en la banda sonora de su día a día. Poco a poco, llenaron su hogar de silenciosos símbolos de cariño, las plantas que Melissa se empeñaba en cuidar, incluso sin mucho talento, los libros de Jonathan esparcidos por las estanterías, la cafetera italiana que usaban los domingos como un tranquilo ritual matutino. Entre viajes cortos y series bajo la misma manta, construyeron lo que llamaban su vida real. Sin grandes promesas, pero con la dedicación diaria de quienes saben que el amor reside en la repetición, en los pequeños gestos que, sumados, forman lo que se considera un hogar. En sus primeros años, la conexión entre ellos era casi simbiótica. Jonathan tenía una forma amorosa de cuidar, de escuchar atentamente incluso los detalles más mundanos del día a día de Melissa. Y ella, que siempre había sido un torbellino de palabras, encontró en él la escucha que nunca tuvo en casa. Sus padres se separaron cuando ella era niña, y creció entre hogares diferentes, con rutinas rotas y promesas rara vez cumplidas. Jonathan, en cambio, provenía de una familia estable, con largas cenas dominicales y padres que aún se tomaban de la mano. Quizás por eso creía tan firmemente en el amor como una elección consciente, no solo un sentimiento, sino constancia, presencia, lealtad. Con el tiempo, Melissa se graduó y consiguió un buen puesto en una agencia de marketing mediana. Su rutina se volvió más exigente, con horarios más largos, almuerzos rápidos y noches agotadoras. Jonathan siguió con el mismo trabajo, que, aunque sencillo, le proporcionaba cierta tranquilidad emocional. Y aunque había días en que la rutina les pasaba factura, seguían intentando mantener viva su conexión. A veces, esto se presentaba en forma de notas en la puerta del refrigerador, otras veces en pequeñas cenas improvisadas o incluso en viajes planificados. Había cariño, había esfuerzo. Sobre todo, había ganas de quedarse. 3 años después de casarse, decidieron que era hora de un cambio. Vendieron su apartamento y alquilaron una casa en un barrio más tranquilo, con un pequeño patio trasero y suficiente espacio para que ambos teletrabajaran. Jonathan renovó la trastienda para establecer su oficina, mientras que Melissa usó la sala como base para sus consultas. Las paredes se adornaron con cuadros nuevos, elegidos por ella, y la cocina recibió una mesa rústica que él mismo restauró. La mudanza les dio un nuevo aire, la sensación de que estaban entrando en una etapa más madura y estructurada. Los amigos empezaron a preguntarle sobre los niños. Se rieron, evitaron el tema y dijeron que seguían disfrutando del tiempo juntos. Pero era evidente que el tiempo transcurría de forma diferente para cada uno. Jonathan parecía cada vez más interesado en la idea de la estabilidad. Planeaba abrir una pequeña tienda con un amigo, hablaba de su jubilación y de cómo invertir mejor su dinero. Melissa, mientras tanto, hablaba de conferencias, viajes y oportunidades de crecimiento dentro de la agencia. Había una sutil desconexión, pero ninguno de los dos la mencionaba. Simplemente eran caminos que se cruzaban de maneras diferentes. Y, sin embargo, había amor. Y risas. Y contacto. Y cariño. Así que ninguno de los dos lo veía como un problema, al menos no en ese momento. A medida que la carrera de Melissa progresaba, le llegaban invitaciones a eventos, cursos y, lo más importante, más tiempo fuera de casa. Jonathan la comprendía y la animaba. Nunca fue controlador, y siempre se sintió orgulloso de la mujer fuerte e independiente con la que se casó. Pero había noches en las que cenaba solo, mirando su plato aún intacto. Había domingos en los que la cama le parecía demasiado grande. Aún así, no se quejaba. Prefería pensar que era parte de la fase. Que ella volvería. Que era solo un ciclo. Melissa, por su parte, se sentía viva. Su profesión le dio un propósito que nunca antes había experimentado. Había reconocimiento, elogios, metas alcanzadas. Y aunque todavía amaba a Jonathan, empezó a darse cuenta de que el amor que sentía ahora era más tranquilo, menos electrizante. Ya no había esa urgencia, esas mariposas en el estómago. Era un cariño sereno, que a veces parecía confundirse con amistad. Intentó no pensar demasiado en ello.
Después de todo, él era bueno. Estaba presente. Era el hombre con el que quería construir una vida. Pero algo en su corazón comenzaba a agitarse, como si una parte de ella pidiera algo que no podía nombrar. En la agencia, una nueva campaña requirió dedicación total durante 2 meses. Melissa asumió el liderazgo del equipo y comenzó a vivir casi exclusivamente en torno al proyecto. Llegaba tarde, cenaba sola y se dormía antes de que Jonathan regresara a su habitación. La comunicación entre ellos, antes tan fluida, comenzó a volverse objetiva, casi burocrática. Mensajes sobre el mercado, recordatorios de facturas, preguntas rápidas sobre el día. Todavía había afecto, pero ahora se escondía tras las obligaciones. A pesar de esto, Jonathan mantenía sus rituales. Le preparaba café en sus mañanas más cansadas, le dejaba notas cuando necesitaba irse temprano, recogía flores los sábados cuando sentía que la semana había sido demasiado. No era perfecto, pero era constante. Y eso, por un tiempo, parecía suficiente. Los fines de semana, insistía en hacer algo juntos, un paseo por el parque, una película vieja en el sofá, cualquier cosa que los reconectara. Y a veces, lo conseguía. Había noches en las que Melissa cedía, riéndose de chistes tontos, acurrucándose en su regazo. En esas noches, creía que todo estaba bien. Que solo estaban pasando por una fase. Que el amor, incluso silencioso, seguía ahí. Una vez, durante una cena con amigos, alguien preguntó cuál era el secreto de un matrimonio tan duradero. Jonathan respondió sin pensarlo 2 veces, es querer estar aquí, incluso cuando es más fácil irse. Melissa solo sonrió. No dijo nada. Pero esa frase le quedó grabada en la mente durante días. Empezó a preguntarse si aún quería estar allí. Y la duda la asustó más que la respuesta. La casa, antes llena de risas y conversaciones, se volvió más silenciosa. La cama se enfrió. Los días se alargaron. Melissa se absorbió cada vez más en su vida profesional. Jonathan se volvió cada vez más introspectivo, guardándose para sí las ansiedades que no quería convertir en una carga. Y en medio de este abismo silencioso, algo empezó a desvanecerse. El amor, que una vez fue una presencia, comenzó a transformarse en una ausencia disfrazada de rutina. Manos que antes se buscaban instintivamente ahora se tocaban solo por costumbre. Ojos que antes se reconocían comenzaron a alejarse. Todavía había cariño, sí. Pero el deseo de compartir la vida parecía diluirse, día tras día, por la ausencia de tiempo, presencia e intención. La pareja que una vez soñó junta ahora caminaba en direcciones opuestas sin darse cuenta. Cada uno atrapado en sus propias urgencias. Cada uno alimentando el silencio del otro con su propia ausencia. Lo que ninguno sabía era que pronto, algo sucedería. Algo que cambiaría por completo el curso de su historia. Algo que comenzaría como un susurro, y terminaría como un terremoto. La primavera llegó sin que nadie se diera cuenta en aquella casa donde el silencio ya formaba parte del decorado. El cambio de estación, que antes había sido motivo de cenas al aire libre y planes de escapadas, ahora pasaba desapercibido. Jonathan continuaba sus días con la misma rutina tranquila y predecible. Yo me despertaba temprano, preparaba café, leía las noticias en la tableta y miraba por la ventana durante largos minutos antes de empezar a trabajar. Al caer la tarde, paseaba por el barrio con los auriculares puestos, como si la música pudiera ahogar el mundo que me rodeaba. Melissa, en cambio, se sumergía cada vez más en su nuevo rol de coordinadora de campañas digitales. Sus mensajes se volvían cada vez más espaciados, sus miradas más vacías, sus respuestas automáticas. Aún había momentos de normalidad entre ellos, una cena entre semana, un chiste rescatado del pasado, una película empezada pero no terminada, pero estos momentos eran cada vez más escasos, como pequeños suspiros entre largos periodos de apnea emocional. Una tarde, Melissa recibió un mensaje. Era de un nuevo empleado de la agencia, recién contratado para dirigir el departamento creativo. Se llamaba Daniel. El tono era informal, directo, pero no intrusivo. La elogió por la forma en que había gestionado la presentación de la nueva campaña y sugirió que discutieran los próximos pasos con más detalle en un café cerca de la agencia. Al principio, Melissa no le vio nada malo. Estaba casada, ocupada y solo era trabajo.
pero aceptó la invitación. Quizás era una oportunidad para coordinar ideas, para agilizar procesos. Quizás también era una vía de escape, un respiro de la silenciosa carga que soportaba a diario. Durante la reunión, ambos hablaron de objetivos y plazos, pero también rieron de situaciones cotidianas, intercambiaron confidencias sobre el entorno de la agencia, mencionaron viajes, películas y, sutilmente, anécdotas personales. Daniel era carismático, elocuente y tenía un sentido del humor que hizo que Melissa se relajara, olvidando momentáneamente las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Jonathan dormido en el sofá con el televisor a bajo volumen. Sintió una opresión en el pecho, una mezcla de ternura y culpa, pero no podía explicar por qué. En las semanas siguientes, sus reuniones con Daniel se hicieron más frecuentes, siempre bajo la apariencia de trabajo. Reuniones que empezaban con hojas de cálculo y terminaban con sonrisas demasiado largas. Mensajes fuera de horario, mensajes de audio a altas horas de la noche, pequeños flirteos disfrazados de cortesías. Melissa presentía lo que estaba sucediendo, pero evitaba nombrarlo. Se decía a sí misma que era solo necesidad, que era solo una fase. Que no haría nada más que hablar. Pero el cuerpo tiene su propio lenguaje, y el deseo habla antes que el pensamiento. Una noche, con el pretexto de revisar una propuesta juntos, fue al apartamento de Daniel. Y allí, en el espacio desconocido y emocionante de un lugar que no tenía antecedentes de matrimonio, se entregó. Su tacto era diferente. No mejor, no más tierno, solo diferente. Y quizás eso era exactamente lo que la atraía. Lo nuevo. Lo no compartido. Lo prohibido. A la mañana siguiente, Melissa no podía mirarse al espejo sin sentir el peso de un desastre aparentemente insoluble. Sabía lo que había hecho. Sabía que se había excedido. Y él también sabía que Jonathan no se merecía esto. Sin embargo, en lugar de afrontar la culpa, decidió reprimirla. Se dijo a sí mismo que había sido un error de una sola vez. Que nunca volvería a suceder. Pero sucedió. Más de una vez. Y con cada nuevo encuentro, el abismo entre ella y Jonathan crecía silenciosamente. Él seguía atento, aunque ya no lo demostraba tan a menudo. Su ausencia, incluso sin palabras, se sentía en cada plato frío, cada cama rota, cada mirada vacía durante la cena. Jonathan nunca fue ingenuo. Veía las señales, pero se aferraba a la esperanza de que todo encajaría en su lugar. Preferiría no creer lo peor. Preferiría pensar que solo estaba cansada, abrumada. Que era solo otra fase. Un día, al llegar temprano a casa del trabajo, encontró la habitación ordenada, las pertenencias de Melissa intactas, pero su celular, olvidado en el escritorio de la oficina, parpadeaba con frecuentes notificaciones. Impulsivamente, o quizás por un instinto que llevaba días gritándole, desbloqueó el dispositivo. No tuvo que buscar mucho. Las conversaciones estaban ahí. Las fotos. Los audios. Las citas agendadas. Los cumplidos. Las risas. Jonathan sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Se le heló la sangre. Se le quebró la respiración. Se pasó las manos por la cara, cerró los ojos y respiró hondo. El silencio de la casa, hasta entonces compañero, era ahora un grito ahogado. Se sentó en el sillón, con el celular aún en la mano, y leyó cada línea como si viera una vida desmoronarse a cámara lenta. No lloró. No gritó. Simplemente se quedó allí, quieto, intentando asimilar la realidad que, aunque intuida, ahora era innegable. Esa noche, Melissa regresó y encontró a Jonathan tranquilo, incluso demasiado sereno. La observó en silencio mientras ella dejaba su bolso en el sofá, se quitaba los zapatos y comentaba algo trivial sobre el tráfico. Por primera vez en semanas, notó su mirada. Había una ausencia en ella, una tristeza contenida, una despedida tácita. Cenaron en silencio. Durmieron en la misma habitación, pero a ambos lados de la cama, separados por un abismo que ya no era invisible. Durante los días siguientes, Jonathan no dijo nada. Continuó con su rutina normal. Pero en su interior, algo había cambiado irreversiblemente. Mientras tanto,
Daniel empezó a mostrarse más involucrado de lo que Melissa esperaba. Enviaba mensajes más largos, sugería reuniones más frecuentes y hacía planes. Y esto la incomodaba. Lo que antes parecía ligero y sin pretensiones ahora empezaba a adquirir un peso que ella no estaba dispuesta a soportar. Empezó a tardar más en responder, a evitar conversaciones fuera del horario laboral y a rechazar invitaciones con excusas endebles. Daniel, perspicaz, comprendió. Intentó insistir. Cuestionó. Pidió explicaciones. Pero Melissa, confundida y asustada, empezó a alejarse sin dar explicaciones convincentes. Lo que parecía una fuga empezó a convertirse en una prisión. Y ella ya no sabía de qué lado quería estar. Jonathan, mientras tanto, planeaba. No una venganza, sino un nuevo comienzo. Empezó a organizar los papeles de la boda, a revisar documentos, a enumerar bienes y a revisar cuentas. Escribió una carta. No larga, pero precisa. Clara. Directa. Imposible de malinterpretar. Una despedida sin gritos, pero con la verdad. Esa misma semana, decidió irse de casa. No se llevó mucho. Solo lo suficiente para un breve descanso, hasta que todo se formalizara. Dejó la carta en la mesa del comedor, con el anillo encima. Y se fue. Sin mirar atrás. Cuando Melissa llegó esa noche, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Las luces estaban apagadas, las habitaciones en orden. Llamó a Jonathan. No hubo respuesta. Vio la carta. La leyó. Y el impacto fue inmediato. Sintió que le flaqueaban las piernas y se le revolvía el estómago. Intentó llamar. No hubo respuesta. Envió un mensaje. No se vio a nadie. Corrió por las habitaciones, como si él se estuviera escondiendo. Pero no estaba. Y en ese instante, comprendió lo que había perdido. Durante días, Melissa intentó contactarlo. Visitó a amigos, buscó en lugares que solía frecuentar. Nada. El silencio ahora era suyo. Un vacío penetrante e irreversible. Y, sin embargo, no lo persiguió con urgencia. No se disculpó explícitamente. Siguió viviendo, o al menos lo intentó. Conservó su trabajo, siguió su rutina. Daniel desapareció de su vida tan rápido como había aparecido. Y se quedó con el eco de lo que había destruido. Intentó otras relaciones, breves, fugaces. Ningún hombre la miraba como Jonathan. A ninguno le importaban sus rarezas, sus debilidades, su silencio. Eran encuentros fríos, conversaciones superficiales. Un desfile de presencias que solo reforzaban su ausencia. Pasó el tiempo. Y una mañana, Melissa despertó con una extraña sensación en el pecho. Una opresión que no provenía de afuera, sino de adentro. Un arrepentimiento tardío, como un dolor latente que de repente despertó con furia. Decidió buscarlo. Encontrarlo. Decirle que ahora lo entendía. Que estaba dispuesta a reconstruir. Pero lo que él encontró no fue lo que esperaba. Y en ese momento, antes de que ella pudiera decir una palabra, supo que había llegado demasiado tarde. Lo que Melissa vio, y lo que la paralizó durante largos minutos, fue más que un nuevo comienzo. Era una nueva vida. Completa. Serena. Y en ese momento, supo, el verdadero castigo no era la culpa. Era el contraste. Era ver florecer lo perdido en otro lugar. Y lo peor de todo, aún no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Melissa no estaba segura de por qué insistía en guardar su número, incluso después de tantos meses de ausencia y silencio. Era como si, al mantener ese contacto disponible, aunque fuera en silencio, también mantuviera un pequeño atisbo de esperanza de que quizás, algún día, él la escuchara. Esa noche, sentada en el sofá del salón que una vez compartieron, ahora vacío de cualquier rastro de él, no pudo resistirse. Escribió un mensaje corto. Una frase que cargaba con el peso de meses de arrepentimiento reprimido: necesitamos hablar, por favor. No esperaba respuesta. Pero la recibió. Casi de inmediato. Mañana.
A las 10. Café Saint-Claire. Su corazón se aceleró. Le temblaron las manos. Su mente, que hasta entonces había estado buscando argumentos y justificaciones, se quedó en blanco. No sabía exactamente qué iba a decir. Solo sabía que necesitaba verlo. Que necesitaba intentarlo. A la mañana siguiente, llegó temprano. Escogió una mesa en un rincón y pidió un café que se enfrió sin tocarlo. Estaba inquieta, jugueteando con las manos y el pelo, mirando la puerta cada 2 segundos. Cuando entró, el aire pareció cambiar. Jonathan era diferente. Había una extraña calma en su rostro, pero también una firmeza que ella no había reconocido. Se acercó con paso firme y se sentó frente a ella sin decir palabra, solo con un gesto cortés de la cabeza. Melissa intentó sonreír, pero el gesto se desvaneció antes de que pudiera formarse del todo. Empezó a hablar en voz baja, con la voz temblorosa. Dijo que no sabía por dónde empezar, que los días sin él habían sido demasiado largos, que su silencio anterior era miedo, no desprecio. Habló de las noches sin dormir, del anhelo por las cosas sencillas, del arrepentimiento que la consumía. Jonathan escuchó en silencio, sin interrumpir, pero sin suavizar la mirada. Cuando finalmente se calló, respiró hondo y dijo que ya no había vuelta atrás. Que el dolor que sentía se había transformado en algo diferente. Que ya había seguido adelante. Entonces preguntó, vacilante, si había alguien más. Jonathan apartó la mirada un momento antes de responder, pero no para dudar, solo para evitar herirla con el peso directo de la verdad. Dijo que sí. Que había alguien. Que era feliz. Melissa tragó saliva con dificultad. Quería preguntar más, pero sabía que no tenía derecho. Pero entonces, como si algo dentro de ella necesitara una respuesta, se arriesgó. Quería saber cuándo había empezado. Si fue antes o después de su ruptura. Jonathan la miró unos segundos antes de decir con firmeza que fue después. Mucho después. Dijo que tenía miedo de volver a amar. Que no lo quería, que no lo buscaba. Pero la vida a veces ofrece paz donde antes solo había ruina. Melissa bajó la mirada. Se sentía avergonzada. Sintió un dolor físico, como si se le oprimiera el pecho. Y entonces, sin saber de dónde venía el coraje, preguntó si podía verla. Jonathan no respondió de inmediato. Simplemente la miró a los ojos y le preguntó, con voz tranquila, si estaba segura de querer verlo. Ella asintió con vacilación. Entonces él le pidió que lo siguiera. Salieron del café en silencio. Caminaron 2 manzanas. Al doblar la esquina hacia una calle arbolada, la vio. Al otro lado de la acera, frente a una pequeña escuela, una mujer sonreía junto a un niño que jugaba con un coche de juguete de madera. Melissa no la reconoció de inmediato, pero había algo familiar en sus rasgos, en su forma de sonreír, en la forma en que se agachó para ajustarle la gorra al niño. Jonathan la saludó desde lejos y, en respuesta, la mujer le devolvió la sonrisa con ternura. Melissa miró al niño. Un niño de unos 4 años. Corrió hacia Jonathan, gritando «papá», con alegría. Jonathan lo levantó en el aire y lo abrazó con fuerza, como quien no deja lugar a dudas sobre su pertenencia. La mujer se acercó con pasos ligeros, sosteniendo una bolsa de golosinas. Cuando se detuvo junto a ellos, Melissa finalmente comprendió. Era Clara. Una amiga de la universidad. Una de las pocas a las que había ignorado por completo a lo largo de los años. Clara era dulce, reservada, y siempre había mostrado admiración por la relación entre Melissa y Jonathan. Pero nunca se acercó demasiado. Nunca cruzó la línea de la cordialidad. Clara era ahora la mujer que amaba a Jonathan. Y el niño, aunque no era su hijo biológico, lo llamaba padre con la convicción de quien conoció el verdadero amor desde pequeño. Melissa se quedó quieta. Jonathan, con el niño en brazos, se acercó a ella. Con calma, le dijo que quería que supiera la verdad, no por venganza, sino porque merecía entender lo que realmente había sucedido. Dijo que se había topado con Clara meses después de la separación, por casualidad, en una librería. Estaba con su hijo, recién separado de una relación abusiva. Empezaron a hablar. Primero, de libros.
Luego, de niños. De la vida. De heridas. Jonathan dijo que vio en Clara una honestidad poco común. Una serenidad que no necesitaba palabras para consolarse. Con el tiempo, se acercaron más. Conoció a su hijo, Pedro. Y, sin darse cuenta, empezó a cuidarlos como si fueran su propia familia. Melissa intentó contener las lágrimas. Pero cuando escuchó a Jonathan decir que Pedro le había enseñado a ser padre de nuevo, aunque nunca había tenido hijos propios, se derrumbó. Lloró allí, de pie en la acera, con la vida dándole vueltas, pero su mundo paralizado por completo. Se disculpó. No con palabras mecánicas, sino con el dolor que se le escapaba de los ojos. Dijo que nunca imaginó que él podría ser padre, que siempre supo que habría sido un gran padre. Jonathan asintió. Dijo que tal vez sí estaba destinado a serlo, solo por otro hijo, en otra vida, con otra mujer. Clara, que observaba desde lejos, notó la tensión y se acercó. Extendió la mano a Melissa con un gesto cortés pero respetuoso. Melissa le devolvió el gesto, aunque temblaba. Por primera vez, miró a Clara a los ojos y vio lo que Jonathan veía, la verdad. El niño miró a las dos mujeres con la inocencia de quien no comprende sus vínculos, pero intuye sus intenciones. Se acurrucó en los brazos de Jonathan, sonriendo, llamándolo papá de nuevo, y en ese momento, Melissa comprendió. No se trataba solo de haberlo perdido. Se trataba de en qué se había convertido después de ella. La paz que nunca pudo ofrecer. El amor que nunca supo cultivar. Su despedida fue silenciosa. Jonathan la acompañó hasta la esquina. Dijo que sinceramente esperaba que encontrara su camino. Que no le deseaba ningún mal, solo distancia. Melissa simplemente la saludó, sin voz, impotente. Caminó sola a casa. Y al entrar, se sentó en el sofá y se quedó mirando las paredes durante horas. Esa tarde, decidió no intentarlo más. No insistir en reescribir una historia que ya había terminado. Porque ahora sabía, con toda la claridad posible, que el verdadero castigo no era la ausencia. Era el contraste. Ver al hombre que la amaba convertirse en todo lo que alguna vez había valorado, y en otra persona. Y lo peor de todo, ahora, por fin, comprendía que ningún otro hombre la miraría jamás como él. Y que ningún amor futuro podría sanar lo que ella había destruido. Esa misma noche, Melissa no pudo dormir. Las paredes de la casa que una vez fue suya y de Jonathan parecieron encogerse a su alrededor, aplastándola lentamente con el peso de todo lo no dicho, todo lo hecho y ahora irreparable. La imagen de Jonathan abrazando a Pedro, sonriendo con una ligereza que nunca le había visto, resurgió cada vez que cerró los ojos. La forma en que miraba a Clara, con esa calma sincera, con la seguridad de quien ya no guardaba rencor, fue lo que más la destruyó. No fue rabia ni indiferencia. Fue superación. Había superado no solo el dolor de la traición, sino también el amor que sentía por ella. Y esa verdad dolió más que cualquier rechazo. Era el final. Un final verdadero. Irreversible. En los días siguientes, Melissa intentó mantenerse ocupada. Se sumergió en el trabajo con una intensidad casi desesperada, ampliando sus horarios, aceptando proyectos que de otro modo habría rechazado, viajando por trabajo como una forma de evadirse. Pero en cada aeropuerto, cada hotel, cada habitación silenciosa, el nombre de Jonathan resonaba como un susurro persistente. E incluso en las reuniones más ruidosas, en las presentaciones más elogiadas, se sentía vacía. Los mensajes de sus amigos escaseaban. Las redes sociales, antes llenas de recuerdos felices y logros, ahora eran solo observaciones silenciosas de la vida de otras personas. Y de vez en cuando, veía una foto de Jonathan con Clara y Pedro, en un parque, en una cafetería, en la puerta de su casa, y era como recibir un golpe invisible en el estómago. Una tarde gris y lluviosa de sábado, fue a visitar a su madre, algo que no hacía a menudo. Se sentaron en el porche cubierto, tomando té caliente, mientras el sonido de la lluvia llenaba los espacios que dejaba el silencio. Después de unos minutos, su madre, que siempre había sido de pocas palabras, comentó con dulzura: «Estás diferente. Estás más callada, con los ojos cansados». Melissa no respondió de inmediato. Solo miró al suelo, agarrando con fuerza su taza.
Su madre suspiró. Dijo que recordaba cuando Melissa era pequeña y se aseguraba de tomarla de la mano al cruzar cualquier calle, incluso cuando ya podía caminar sola. Confiaste demasiado en la gente, hija. Y a veces esa confianza nos lleva por malos caminos, sobre todo cuando no sabemos qué buscamos. Melissa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no lloró. Estaba cansada de llorar. Cansada de sentir. La semana siguiente, recibió una invitación inesperada, la fiesta de cumpleaños de Pedro. Clara envió el mensaje. Fue educada, amable, y dijo que entendía si Melissa no quería o no podía asistir, pero que Jonathan creía que sería importante. Melissa tardó 2 días en responder. Finalmente, aceptó. No estaba segura de por qué. Quizás fue un gesto de humildad. O simplemente otro intento desesperado por al menos recuperar algo de dignidad. Llegó al lugar de la fiesta, una pequeña casa de campo decorada con sencillez, y se tomó su tiempo para salir del coche. Respiró hondo. Se retocó el lápiz labial. Se arregló el pelo. Y finalmente, entró. Vio a Jonathan desde lejos, repartiendo recuerdos a los niños, sonriendo como si todo estuviera en su sitio. Pedro corría entre los invitados, con una amplia sonrisa y ojos brillantes. Clara conversaba con los padres de Jonathan, ambos visiblemente a gusto con ella. Melissa se acercó al grupo con paso pausado. Fue recibida cordialmente. Jonathan la saludó con un beso cortés en la mejilla. Clara les ofreció un vaso de jugo con una sonrisa respetuosa. No se veía tensión. No había hostilidad. Pero había un muro invisible entre ellos, construido por todo lo que no se podía decir en ese contexto. Al final de la fiesta, mientras los invitados empezaban a marcharse, Melissa se ofreció a ayudar a recoger los regalos de la mesa. Estuvieron solos unos minutos en el porche. Respiró hondo y dijo, «Es un chico increíble». Jonathan le dio las gracias con una leve sonrisa. Ella dudó un momento y luego continuó, «¿Y tú, estás bien?» «Mejor de lo que imaginaba». Jonathan asintió. Dijo que la vida no siempre nos lleva a donde planeamos, pero que a veces es justo lo que necesitamos. Melissa lo miró fijamente un instante. Sus ojos buscaban alguna apertura, alguna señal de fragilidad. Pero no la había. Solo había paz. Fue entonces cuando finalmente encontró el valor para preguntar lo que siempre había querido saber, pero nunca había tenido la fuerza para afrontar, ¿me has perdonado? Jonathan tardó un momento en responder. Miró al cielo unos segundos antes de decir, perdonar no es olvidar. Ni aceptar. Es comprender. Y lo entendí. Entendí que no eras feliz. Que buscabas afuera lo que quizá ni siquiera sabías que necesitabas. Pero también entendí que lo di todo. Que amé con todo lo que tenía. Y eso me libera. Melissa sintió un nudo en la garganta. Intentó contenerlo, pero las lágrimas brotaron. Ya no podía ocultarlo. Jonathan se acercó un poco más, pero mantuvo una distancia prudencial. Dijo que sinceramente deseaba que ella fuera feliz. Que encontraría a alguien que la amara de verdad. Pero que primero necesitaba amarse a sí misma lo suficiente como para no sabotearse. Melissa asintió en silencio. Justo cuando estaban a punto de despedirse, Clara apareció, llamando a Jonathan para tomarse una última foto con Pedro. Antes de irse, Jonathan se giró y dijo, «Oh, hay algo que quizás no sepas». Melissa lo miró, sorprendida por su tono desenfadado. «Ese viaje que quería hacer contigo, esa sorpresa que nunca te conté». Asintió. Jonathan continuó, «Se suponía que íbamos a Grecia. Había comprado los billetes. Había planeado un itinerario. Se suponía que debía pedirte que renováramos nuestros votos allí. Pero el día que te lo iba a decir, me enteré de todo». Melissa se quedó paralizada. Su corazón pareció detenerse por un segundo. Jonathan esbozó una leve sonrisa triste, se dio la vuelta y caminó hacia su nueva familia. Melissa se quedó allí, sola, con el cielo despejado, pero con una tormenta furiosa en el pecho. Esa simple pero devastadora información era la última pieza del rompecabezas. No era solo amor lo que había perdido. Era el futuro.
Era lo que podría haber sido. Fue un viaje que nunca sucedió, una petición que nunca se hizo, un gesto de amor que murió antes de nacer. Por primera vez, comprendió el verdadero peso de la traición. No era solo el error. Era lo que se destruía junto con él. Esa noche, acostada en la cama, Melissa finalmente comprendió que algunas decisiones tienen consecuencias irreversibles. Y lo que le dolía ya no era la pérdida de Jonathan. Era saber que él había sido el mejor capítulo de su vida, y que ella había escrito el final con sus propias manos. Melissa caminó a casa como si cruzara un campo minado, cada paso agobiado por alguien que ya no sabe dónde está el suelo ni dónde empieza el abismo. No podía pensar con claridad ni organizar el caos que ahora se desbordaba desde adentro, y parecía que el silencio de las paredes gritaba más fuerte que cualquier recuerdo. Esa última revelación, entregada con la calma brutal que solo los corazones resueltos pueden reunir, había destrozado cualquier esperanza. El viaje que nunca sucedió. La promesa que murió antes de poder hacerse. Este era el retrato de lo que había destruido. No era solo la traición en sí, era lo que había interrumpido. Era el amor silencioso que había sido sofocado por su propia prisa, por las distracciones y por la falta de escucha. No había vuelta atrás. No quedaba nada por reparar. Pero aún así, era imposible simplemente continuar como si todo nunca se hubiera experimentado. El vacío no es ausencia. El vacío es memoria congelada. En los días siguientes, se convirtió en alguien en conflicto con su propio cuerpo. Era como si se viera a sí misma cumpliendo obligaciones, sonriendo en el momento oportuno, respondiendo correos electrónicos con la misma eficiencia de siempre, pero todo ello realizado por una versión mecánica y deshabitada de sí misma. En su interior, algo ya no se movía. Había pasado de ser una mujer en busca de reconciliación a una mujer de luto. Y el luto no es solo por el otro, es por lo que fuiste y nunca volverás a ser. Es por la vida que nunca regresa. Empezó a mirar fotos antiguas, no por añoranza, sino por la necesidad de recordar a la mujer que una vez fue al lado de Jonathan, de comprender dónde se había perdido. Y cuanto más las miraba, más difícil le resultaba mantener el orgullo, la negación, la idea de que todo había sido un accidente emocional. No lo fue. Hubo decisiones. Hubo negligencia. Hubo elecciones conscientes de alejarse de alguien que hizo todo lo posible por quedarse. Lo más cruel fue que ahora comprendía cada detalle. Sabía que él la esperaba las noches en que decía estar agotada. Sabía que seguía cocinando los domingos incluso cuando ella salía a comer. Sabía que dejaba de quejarse cuando se daba cuenta de que ya no lo escuchaba. Y ahora comprendía que la amaba incluso en los silencios. Incluso cuando ella misma ya no sabía si lo merecía. Jonathan no se había rendido primero. Ella fue quien empezó a irse antes que él. Y eso es imperdonable. No porque fuera incapaz de perdonar, sino porque ya se había ido por dentro. No guardaba rencor. Tenía lecciones. Y había aprendido, por fin, que el amor no se trata de sacrificio constante. El amor también se trata de reciprocidad. Un dilema moral comenzó a dominar los pensamientos de Melissa: ¿debería retirarse por completo de su vida y respetar su nueva historia, o debería insistir, aunque fuera en silencio, en algún tipo de redención futura? Una parte de ella quería seguir adelante, reconstruir su vida, buscar otros caminos. Pero otra parte, más profunda, más humana y herida, sabía que tal vez nunca volvería a amar así. ¿Y acaso merecía, después de todo, volver a sentir ese tipo de amor? La vida parecía haberle impuesto una lección definitiva, una de esas que dejan cicatrices en el alma, y ahora necesitaba saber qué hacer con ese dolor. ¿Se dejaría transformar por él, o simplemente se escondería en distracciones vacías, fingiendo que el tiempo sanaría algo que ella misma no quería olvidar? Un sábado nublado, decidió hacer algo que había evitado durante mucho tiempo: visitar su antiguo barrio. Pasó por delante de la casa donde habían vivido durante 3 años. Las ventanas eran diferentes, las cortinas nuevas, pero la estructura era la misma. Los escalones de la entrada, el pequeño jardín lateral, el porche donde tantas conversaciones habían tenido lugar. Ella no se atrevió a llamar. Simplemente se quedó allí, al otro lado de la calle, observando la fachada, como quien visita la tumba de algo que ya no forma parte de los vivos. Allí,
dejó caer algunas lágrimas sin intentar contenerlas. Sintió que era un punto final simbólico. Una despedida silenciosa. Ya no para él, sino para ella. Para la mujer que estaba allí. Para la vida que podría haber continuado y que fue destrozada por la suma total de decisiones equivocadas. En las semanas siguientes, Melissa empezó a intentar reconstruirse. Ya no buscaba a Jonathan. No buscó más explicaciones. Empezó terapia, algo que siempre había postergado. En las sesiones, al principio hablaba poco, pero poco a poco empezó a escucharse con más honestidad. Descubrió que su inseguridad, a menudo disfrazada de autonomía, la hacía sabotear vínculos profundos. Que una infancia dividida entre hogares, entre afectos superficiales, entre silencios y alejamientos, le había enseñado que la estabilidad era sinónimo de asfixia. Que, sin darse cuenta, cuando encontró el amor verdadero, lo temió. Y por temor a él, quiso demostrar que aún tenía el control. Que aún era libre. Pero al final, era prisionera de sus propios escapes. Los días volvieron a tener ritmo. No igual que antes, pero con una cadencia distinta. Empezó a leer más, retomó sus antiguas aficiones. Redescubrió el placer de cocinar, de caminar despacio, de estar sola sin sentirse sola. No porque hubiera olvidado a Jonathan, sino porque, por primera vez, aprendía a vivir con su ausencia sin convertirla en un tormento. Era una forma de honrar lo vivido. De aceptar que algunas personas llegan a nuestras vidas no para quedarse para siempre, sino para enseñarnos verdades que llevamos con nosotros para siempre. Jonathan, por su parte, vivía una etapa tranquila. Con Clara, la relación era madura, tierna, basada en el respeto mutuo y la sinceridad. Sabía que nunca experimentaría con ella lo mismo que con Melissa, no por falta de amor, sino porque amores diferentes construyen vidas diferentes. Con Clara, encontró un amor tranquilo, sin altibajos emocionales, sin silencios pesados. Un amor cimentado en pequeños gestos, en rutinas compartidas, en el cariño por Pedro, en las noches en que el niño le pedía historias y él inventaba nuevos mundos solo para ver brillar sus ojos. Incluso en medio de la paz, Jonathan a veces pensaba en Melissa. No con añoranza ni arrepentimiento, sino con compasión. Sabía que se había perdido a sí misma en el proceso de buscar algo que ni siquiera entendía. Y que quizás esa era la mayor tragedia, no saber qué buscas hasta que pierdes lo que tenías. Pero también sabía que perdonar era seguir adelante. Y lo hizo. Creó nuevos recuerdos. Nuevos domingos. Nuevos abrazos. El amor no murió con el dolor, simplemente se transformó. Una tarde, al regresar de un paseo con Clara y Pedro, se detuvieron en una feria de libros usados. Pedro, emocionado, eligió un libro infantil sobre un pájaro que había perdido a su familia pero, tras muchos vuelos y descubrimientos, encontró su lugar en otro nido. Jonathan sonrió ante la elección. Tomó el libro y, riendo, le leyó la última frase a Clara: a veces, lo que parece el final es solo el comienzo de un hogar que nos esperaba. Ella lo abrazó con ternura. Y en ese momento, supo que el amor no es lo que sobrevive a la tormenta, sino lo que emerge después. Al otro lado de la ciudad, Melissa escribía. Empezó un blog anónimo. En él, hablaba de sentimientos, pérdidas y la dificultad de afrontar los propios defectos. Sus escritos, profundos y dolorosos, empezaron a ganar lectores. Personas que se identificaban con ella, que se sentían comprendidas. Era como si, al exponer su dolor, ayudara a otros a sanar el suyo. Y por primera vez, se dio cuenta de que quizás aún podía construir algo hermoso a partir de las ruinas. No con la intención de reemplazar el pasado, sino de transformar el dolor en verdad. Y la verdad, incluso cuando es amarga, es el único lugar donde se puede empezar de nuevo. La reconstrucción de Melissa no fue rápida ni lineal. Hubo contratiempos, días difíciles, deseos de llamar, de volver a intentarlo. Pero con el tiempo, aprendió a ser ella misma. A dejar de esconderse tras excusas. A aceptar que el dolor que causó también la transformó. Y esta transformación, lenta y real, fue su forma de redención. No para recuperar a Jonathan, sino para finalmente mirarse al espejo y reconocerse. Para, quizás algún día, poder amar de nuevo, y esta vez, con presencia,
escuchando, con verdad. Porque algunos errores son irreversibles. Pero tienen un camino. Y el camino, por largo que sea, puede llevarla a lugares donde la paz es posible. Solo necesitaba seguir. Con cicatrices, sí. Pero también con valentía. El tiempo, con su silenciosa e implacable forma de transformarlo todo, pasó lentamente sobre la vida de Melissa, pero no alivió sus cicatrices. El dolor ya no era agudo, sino que se había convertido en una especie de compañero constante y discreto, susurrando recuerdos en los momentos más impensables. Continuó reconstruyendo su rutina con dignidad, pero también con un cierto vacío que ni los nuevos hábitos ni los intentos de abrirse a los demás podían llenar. El blog, ahora más conocido, recibió cientos de comentarios de lectores anónimos, conmovidos por sus sinceras reflexiones sobre las decisiones, los arrepentimientos y los efectos secundarios de las precipitadas. Melissa nunca firmó sus publicaciones con su nombre real, ni pretendía hacerlo, había algo liberador en esconderse tras una honestidad sin rostro, como si eso le permitiera afrontar sus defectos con más valentía que frente a un espejo. Una noche, tras publicar un texto sobre un amor que se desvanece no por falta de sentimiento, sino por excesiva despreocupación, recibió un mensaje directo de uno de sus lectores, firmado simplemente como V. El mensaje decía que la historia describía exactamente lo que había sentido años atrás, tras ser abandonado por alguien que le juró amor eterno pero no pudo quedarse. También decía que, aunque el dolor era inevitable, se había convertido en un puente hacia una versión más fuerte y honesta de sí mismo. Melissa se resistía a responder, pero algo en ese mensaje le llamó la atención. Comenzaron a intercambiar palabras. Al principio, breves, educadas, como alguien que tantea su camino hacia un lugar aún desconocido. Luego llegaron los mensajes de audio. Las confidencias. Y con el paso de las semanas, V se convirtió en Víctor. Un hombre que también había perdido, pero que no se había convertido en rehén de la pérdida. Y, como ella, ahora caminaba sobre sus propios fragmentos con mayor conciencia. Redescubrir la posibilidad de la conexión humana fue abrumador al principio. Melissa dudaba de todo, el tono de sus mensajes, los halagos que recibía, su deseo de reír espontáneamente de nuevo. Pero Víctor no exigió prisa ni una presencia forzada. Simplemente escuchó. Respondió con calma. Compartió su propio dolor, sin convertir la conversación en una competencia de tristeza. Con el tiempo, Melissa comenzó a darse cuenta de que quizás aún había espacio dentro de ella para algo nuevo. No lo mismo. Nunca lo mismo. Sino algo nacido de la aceptación de la imperfección. Y ya no de intentar aparentar plenitud mientras se desangra por dentro. Meses después, decidieron verse en persona. Eligieron un restaurante discreto, con poca luz, grandes ventanales y música suave. Cuando lo vio por primera vez, Melissa sintió mariposas en el estómago que no había sentido en años, no las mariposas de la pasión urgente, sino el nerviosismo de saber que algo real podría comenzar. La cena fue relajada, llena de pausas sinceras entre frases, donde los silencios no eran incómodos, sino cómodos. Víctor era viudo. Le contó sobre la mujer que perdió en un accidente doméstico tonto pero devastador. Dijo que hacía tiempo que se sentía culpable por no estar en casa ese día, por no insistir en que usara otra escalera. Melissa no lo juzgó. Escuchó con los ojos, con todo su cuerpo. Y cuando habló de Jonathan, no fue como alguien que revive un dolor, sino como alguien que reconoce la profundidad de un amor que enseña más en su ausencia que en su presencia. En encuentros posteriores, ambos se acercaron con respeto. Nada fue forzado. Víctor leía las entradas del blog con devoción, reconociendo a veces en ellas frases que Melissa ya había pronunciado en voz baja. No intentó sanarla ni ocupar el espacio dejado por Jonathan. Simplemente compartió el camino. Y al compartir, algo en su interior se reorganizó. Por primera vez, Melissa comprendió que el amor que sentimos por alguien que ha fallecido no necesita ser olvidado para que nazca otro amor. Pueden coexistir, siempre y cuando no intenten ocupar el mismo espacio. A pesar de esto, todavía había momentos en que el pasado se colaba. Como aquella mañana en que Melissa encontró, en una vieja caja de papeles, una carta a Jonathan que nunca había sido enviada. Era un borrador, escrito en los días inmediatamente posteriores a su separación. En ella,
Melissa pedía perdón. Pero más que eso, exponía su alma con una vulnerabilidad casi infantil, diciendo que no sabía quién era sin él. Que tenía miedo de no ser amada de nuevo. Que su traición, aunque imperdonable, no había nacido del desprecio, sino de la confusión y la necesidad. Leyó la carta de principio a fin, y al terminar, la rompió con firmeza. No porque ya no fuera verdad, sino porque ahora sabía quién era sin él. Y eso fue suficiente. Al otro lado de la ciudad, Jonathan vivía sus días con tranquilidad. Clara había recibido una oferta de trabajo en otro estado, y ambos consideraban la mudanza como un nuevo capítulo. Pedro crecía rápido, curioso, inteligente, con una sensibilidad poco común para su edad. Llamaba a Jonathan, papá, sin necesidad de que lo obligaran. Y Jonathan respondía como tal. Las tardes en familia eran tranquilas, las conversaciones sinceras, el futuro planeado con cautela pero esperanza. Aún así, de vez en cuando, se sorprendía pensando en Melissa. No con añoranza, sino con una especie de respeto melancólico. Sabía que el amor que sentía por ella nunca se repetiría, porque había sido único. Pero comprendía que la vida no necesita repetir sentimientos, solo hay que enseñarlos. Un día, al salir del trabajo, se encontró con un viejo amigo en común que comentó, casi con naturalidad, los textos que leía en un blog. Describió el texto, mencionó fragmentos. Jonathan supo al instante que era Melissa. No dijo nada. Simplemente sonrió y guardó silencio. Esa noche, buscó en el blog. Leyó docenas de textos. Algunos hablaban de añoranza, otros de culpa, pero muchos hablaban de renacimiento. Al final de uno, escrito con la fuerza de quien ha superado tormentas, ella decía, no elegimos quien destruye la primera parte de nuestra historia. Pero sí podemos elegir con quién reescribimos la segunda. Jonathan cerró el portátil y miró a la pared. No sentía rabia. Ni tristeza. Solo orgullo. Porque a pesar de todo, ella había aprendido. Y esa, de alguna manera, era la única redención posible. Días después, Melissa recibió una notificación en su blog. Un nuevo comentario. Firmado simplemente como J. Decía, lo leí todo. Me alegra que hayas encontrado tu voz. Que nunca más se calle. Melissa lloró. No de arrepentimiento, sino de gratitud. Porque comprendió que el perdón no necesita expresarse con grandes palabras. A veces llega como una bendición silenciosa, como un susurro en medio del caos. Con Víctor, Melissa empezó a vivir de otra manera. No había promesas. Solo decisiones cotidianas. Empezaron a compartir fines de semana, a cocinar juntos, a caminar en silencio durante largos minutos sin necesidad de justificar la pausa. Poco a poco, la intimidad tomó forma, no como urgencia, sino como consuelo. Y en ese ritmo más maduro y consciente, se permitió sentir. Y ser sentida. Ya no había miedo a la pérdida. Había entrega. Y eso, ahora lo sabía, es lo que hace real el amor. Una tarde, los dos estaban sentados en un parque, contemplando el reflejo de los árboles en un pequeño lago. Víctor le tomó la mano y le dijo, ¿alguna vez has pensado en contar toda tu historia? No solo en el blog, sino en un libro. Melissa dudó. Luego sonrió. Creo que ya lo estoy escribiendo. Y quizá, este capítulo aún no haya terminado. Le apretó la mano con fuerza y le dijo, entonces escribe despacio. Pero no dejes de escribir. Y supo que, allí, había encontrado lo que nunca pensó que volvería a tener, un amor posible. No para borrar el pasado, sino para seguir adelante. Porque la vida no espera que seamos perfectos. Solo espera que, cuando caigamos, tengamos el coraje de levantarnos. Y seguir viviendo. Y, quién sabe, quizá amar mejor la próxima vez. Habían pasado años desde aquella mañana en que Melissa vio a Jonathan por última vez. El tiempo no se detenía para nadie. El mundo giraba, las estaciones cambiaban, nuevas historias comenzaban y otras, como la suya, dejaban cicatrices que nunca se borraban, pero que tampoco dolían tanto como antes. Ahora eran solo recuerdos, como sombras que cruzan la piel sin doler,
pero dejando la huella de lo que fue y de lo que nunca volverá a ser. La vida había seguido su curso, sin consultar voluntades, sin ofrecer atajos, simplemente obligando a todos a seguir adelante, incluso cuando sus corazones insistían en vivir atrapados en lo que habían dejado atrás. Jonathan y Clara se mudaron, como lo habían planeado. Eligieron un pequeño pueblo, lejos del bullicio, donde Pedro pudiera crecer en paz, rodeado de naturaleza, cariño y estabilidad. Montaron una casa sencilla con jardín y balcón, y allí rehicieron sus vidas, lejos del ruido del pasado. Jonathan ahora trabajaba a distancia, lo que le daba tiempo para seguir de cerca el crecimiento de Pedro, desde sus tareas escolares hasta sus preguntas más difíciles sobre el mundo. La relación con Clara floreció aún más después de la mudanza porque ambos estaban dispuestos a no repetir errores, a cuidarse con honestidad y, sobre todo, con amabilidad. El amor entre ellos no se basaba en la ausencia de defectos, sino en la disposición a enfrentarse incluso en los días difíciles. No negaban el pasado, sino que lo respetaban como parte del camino que los había traído hasta aquí. Jonathan ya no cargaba con sentimientos heridos. Ya no había lugar para el resentimiento. Había comprendido definitivamente que el amor verdadero no es el que nunca se equivoca, sino el que, incluso después del dolor, nunca pierde la capacidad de amar de nuevo. No había olvidado a Melissa, pero ahora ella habitaba un lugar distante, como alguien que pasó por la vida dejando rastros pero nunca permaneciendo. Melissa, a su vez, también se mudó. Dejó atrás su casa, su barrio, los lugares que guardaban tantos recuerdos. Eligió un apartamento más pequeño cerca de una plaza arbolada, donde podía pasear con Víctor al caer la tarde. Habían decidido vivir en casas separadas, aunque estuvieran juntos, para preservar su individualidad y respetar sus horarios. Ya no había urgencia, ni prisa, ni miedo a la pérdida. Lo que existía era cariño. Aprendieron a hablar con madurez, a escuchar con atención, a callar sin indiferencia. Víctor le enseñó que el amor no necesita doler para ser intenso. Y Melissa, poco a poco, se permitió construir una nueva versión de sí misma, más sensible, más consciente, más libre de las ataduras de la culpa. Publicó un libro con los escritos del blog, bajo seudónimo. El libro se convirtió en un éxito inesperado. Los lectores se vieron reflejados en cada página, en cada confesión, en cada línea que hablaba de dolor, pero también de renacimiento. En una dedicatoria silenciosa, escribió, a quien me enseñó que el amor, cuando es verdadero, no necesita aplausos, solo reciprocidad. Incluso en medio de la paz que había construido, Melissa sabía que siempre cargaría con el peso de sus decisiones. Sabía que era responsable de perder al único hombre que la amó por completo. Sabía que el dolor que experimentó era solo una parte de lo que causó. Pero no se victimizó. En cambio, transformó ese dolor en propósito. Empezó a dar conferencias sobre relaciones conscientes, arrepentimientos y reconstrucción. Habló sobre la importancia de escuchar, estar presente y cuidarse mutuamente antes de que sea demasiado tarde. Se convirtió en un ejemplo no por ser perfecta, sino porque aprendió. Y porque decidió no repetirlo. Una mañana, mientras caminaban con Víctor por la plaza, vieron a una madre con su hijo pequeño jugando alrededor de una fuente. El niño corría de un lado a otro, riendo, mientras su madre lo observaba con ternura. Melissa se detuvo un momento, observando la escena con una leve sonrisa. Víctor le jaló suavemente la mano y le preguntó, ¿quieres tener hijos algún día? Ella no respondió de inmediato. Lo miró, luego al niño que corría, y finalmente dijo, quizás. Pero no para llenar un vacío. Solo si es para desbordar. Víctor sonrió. Y en ese momento, supieron que, tomaran el camino que tomaran, lo harían juntos, de la mano, con la madurez de quienes ya han comprendido que el amor no es destino, es elección. Jonathan, en su nueva rutina, también encontró tiempo para sí mismo. Aprendió a tocar la guitarra, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado. Una tarde, sentado en el porche con Pedro tocando a su lado, compuso una melodía sencilla pero conmovedora. Clara lo escuchó desde la cocina, conmovida. No cantaba para el pasado ni para el futuro, cantaba para el presente, para la paz que había encontrado tras capear el temporal. Al final de la canción, Pedro corrió hacia él y le dijo, «Papá, esta es una canción alegre». Jonathan sonrió.
Y con los ojos brillantes, respondió, sí. Porque ahora, nuestras vidas también lo son. Tiempo después, Melissa fue invitada a un evento literario. Al final de la charla, una mujer se acercó y le agradeció uno de los textos que la habían ayudado a escapar de una relación tóxica. Dijo sentirse representada. Melissa le dio las gracias y, cuando se quedó sola, escribió en su cuaderno, no solo somos lo que destruimos. También somos lo que elegimos reconstruir. Y ahí, en esa simple frase, concluyó que quizás su historia de amor más importante fue consigo misma. Porque perdonarse a uno mismo requiere más valentía que ser perdonado. Y seguir adelante, incluso después de una pérdida, es la forma más sincera de empezar de nuevo. Esta fue la historia de una mujer que lo tuvo todo, lo perdió por no apreciarlo, pero aprendió. De un hombre que amó de verdad, sufrió, pero renació. Y de un amor que no terminó como se esperaba, pero dejó lecciones que nadie puede borrar. Porque cuando traicionas a alguien que te ama de verdad, no es solo la relación la que se rompe, sino el reflejo de lo que fue y lo que ya no fue. Si has llegado hasta aquí, por favor, comenta qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante. Suscríbete al canal para escuchar más historias impactantes como esta. Y recuerda, la traición no solo destruye a la otra persona. Te destruye a ti mismo, tu confianza, tu respeto, tu dignidad y al que pudo haber sido el amor de tu vida. No vale la pena. Ninguna aventura, ninguna ilusión, justifica la pérdida de alguien que te amó de verdad. Este canal no apoya ningún tipo de traición. Aquí, te contamos la verdad para que nunca la olvides, quien ama, cuida. Y quien traiciona, pierde.